Sospechando que su empleada doméstica estaba robando, el millonario colocó una suma de dinero en un cajón. Aquella noche, al revisar las cámaras, quedó impactado por lo que vio. Alonso, un empresario millonario de Ciudad de México, llevaba una vida de lujo y éxito. Su mansión era una residencia imponente, símbolo de su estatus y de sus logros. Sin embargo, en los últimos tiempos, Alonso estaba atormentado por un pensamiento persistente. Objetos y sumas de dinero parecían desaparecer misteriosamente de su casa, a pesar de que su personal estaba compuesto por gente de confianza. Su atención se centró en Carolina, la empleada de limpieza que trabajaba para él desde hacía 2 años. Carolina, una madre soltera, parecía una persona honesta, pero Alonso empezó a notar comportamientos que consideraba extraños. Un día, tras discutir el problema con un amigo, Alonso tomó una decisión drástica. Instaló cámaras ocultas en las habitaciones principales y colocó una cantidad considerable de dinero en una de las cómodas de la biblioteca, un lugar donde Carolina trabajaba con frecuencia. Aquella noche, con el corazón pesado, se sentó frente al monitor, decidido a descubrir la verdad. Carolina era una mujer sencilla y decidida, originaria de un pequeño pueblo de Veracruz. Con apenas 32 años, cargaba con el peso de ser el único sustento para su hija, Marisol, una niña de 6 años con una sonrisa contagiosa. La vida no había sido generosa con Carolina. Su esposo la abandonó poco después del nacimiento de Marisol, dejándola con deudas y pocas perspectivas. A pesar de las dificultades, Carolina jamás se rindió. Todas las mañanas se levantaba al amanecer, preparaba el desayuno de Marisol y la llevaba a la escuela antes de dirigirse a la mansión de Alonso para trabajar. El trabajo de empleada doméstica en la casa del millonario era una bendición para ella, pues su salario le permitía pagar la renta de un pequeño departamento y asegurar un mínimo de estabilidad para su hija. Sin embargo, Carolina siempre era precavida con los gastos, ahorrando cada centavo con el anhelo de inscribir a Marisol en una escuela mejor, donde pudiera recibir una educación que ella misma nunca tuvo oportunidad de obtener. Carolina era conocida por su precisión y confiabilidad. A pesar de su papel humilde, desempeñaba su labor con dignidad, manteniendo cada rincón de la mansión impecable. Tenía un ojo atento a los detalles y a menudo iba más allá de sus funciones, arreglando desperfectos menores o encontrando soluciones creativas a problemas prácticos. Guardaba silencio casi siempre, con un comportamiento respetuoso, e interactuaba poco con Alonso o el resto del personal, temiendo parecer entrometida. Sin embargo, pocos conocían el profundo amor que sentía por su hija. Todas las noches, al llegar a casa, se sentaba junto a Marisol para ayudarla con sus tareas y escuchar los relatos de su día. Le prometía a menudo que, gracias a los sacrificios que hacían, algún día tendrían una vida mejor. Precisamente ese amor por Marisol impulsaba a Carolina a comportarse con integridad y honestidad, aún en las situaciones más difíciles. Sin embargo, no imaginaba que sus gestos cotidianos, que consideraba normales, pudieran malinterpretarse. Aquella noche, sin saber de las cámaras ocultas, Carolina se encontró en el centro de un malentendido que pudo haber cambiado el curso de su vida. Mientras terminaba sus tareas, el silencio en la mansión parecía más abrumador de lo habitual. Alonso, encerrado en su estudio, observaba atentamente la pantalla del monitor. Las cámaras, instaladas en puntos estratégicos, mostraban cada movimiento de la mujer. La biblioteca, una estancia imponente con estanterías repletas de libros antiguos y muebles elegantes, era uno de los lugares donde Carolina trabajaba con frecuencia. Esa noche se convirtió en el foco de toda la atención. Carolina entró en la biblioteca con su paso discreto de siempre. Vestía su delantal y llevaba en mano un paño húmedo y un spray para el polvo. Sin darse cuenta de que la vigilaban, comenzó su labor, limpiando cada superficie con esmero. Alonso notó su rutina metódica
la manera en que movía los objetos con cuidado para no dañarlos. Sin embargo, su mirada se detuvo cuando Carolina se acercó a la cómoda. Con movimientos lentos, Carolina abrió el cajón donde Alonso había colocado el dinero horas antes. La tensión en el cuerpo de Alonso aumentó. En la pantalla vio a Carolina mirando el fajo de billetes, con una expresión indescifrable. No parecía sorprendida ni tentada, sino pensativa. Alonso contuvo el aliento mientras Carolina extendía la mano y tomaba el dinero. Por unos segundos, la habitación permaneció inmóvil. Carolina parecía absorta en sus pensamientos, observando los billetes entre sus manos. Luego, con un gesto que Alonso no esperaba, devolvió el dinero al cajón con suma delicadeza. Antes de cerrar el cajón, sin embargo, hizo una pausa y miró a su alrededor, como cerciorándose de algo. Alonso se sentía confundido. ¿Por qué había tomado el dinero solo para devolverlo a su lugar? ¿Se trataba de una duda? ¿De miedo? Las preguntas se multiplicaron en su mente. La tensión creció cuando Carolina sacó algo de su bolsillo, un pequeño trozo de papel. Lo miró brevemente y luego lo dejó junto al dinero en el cajón. Cerró el cajón y volvió a su labor como si nada hubiera sucedido. Alonso se sentía abrumado por la curiosidad. ¿Cuál era el significado de aquel gesto? ¿Qué secreto se ocultaba tras aquella aparente tranquilidad? Decidió no intervenir de inmediato y siguió observando, esperando el momento oportuno para actuar. Al día siguiente, la rutina en la mansión de Alonso continuó con normalidad, pero en su interior el millonario ardía de curiosidad. La escena que había presenciado la noche anterior seguía atormentándolo. ¿Qué significaba la nota que Carolina había dejado en la cómoda? ¿Qué quería decir con aquel acto? La mañana transcurrió lentamente y Alonso trataba de concentrarse en su trabajo, pero su mente regresaba una y otra vez a lo sucedido. Cuando Carolina salió de la mansión al terminar su jornada, Alonso decidió que era hora de investigar. Con paso firme, se dirigió a la biblioteca, atravesando los pasillos silenciosos de la casa. Abrió el cajón con cautela, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón. El fajo de billetes seguía ahí, intacto, tal como Carolina lo había dejado. Junto al dinero, encontró un pequeño papel doblado con esmero. Alonso lo tomó con manos temblorosas y lo desplegó. La escritura era sencilla, pero las palabras lo golpearon como un rayo. Lo siento, devolveré todo cuanto antes. Carolina. Se quedó inmóvil, leyendo varias veces esas breves líneas. ¿Qué quería decir Carolina con aquel mensaje? ¿Qué debía devolver? Alonso recordó que unas semanas atrás había notado la desaparición de una pequeña cantidad de dinero del mismo cajón, pero pensó que quizá lo había usado sin darse cuenta, o lo había movido a otro lugar. ¿Era posible que Carolina hubiera encontrado ese dinero y quisiera devolverlo? Alonso se sentó en un sillón de la biblioteca, con la nota todavía en la mano. Su percepción de Carolina empezaba a cambiar. El hecho de que hubiera dejado aquel mensaje junto al dinero mostraba una conciencia y un remordimiento que no esperaba. Pero ¿por qué no había dicho nada directamente? Tal vez temía perder el trabajo o que no le creyeran. Ese descubrimiento colocó a Alonso en una posición de incertidumbre. ¿Debía confrontar a Carolina y pedirle explicaciones o esperar a ver si ella daba el siguiente paso? El enigma en torno a Carolina se hacía cada vez más profundo, y Alonso sabía que pronto tendría que enfrentar la situación. En los días siguientes, Alonso no podía apartar de su mente la nota de Carolina. Aquellas pocas palabras, escritas con sencillez, lo habían dejado sumido en un mar de dudas. Empezó a observar a Carolina con otros ojos, tratando de captar cada pequeño gesto, cada detalle que pudiera ofrecerle una respuesta. Sin embargo, nada de lo que notaba hacía más que aumentar su confusión. Carolina seguía trabajando con la misma dedicación de siempre. Cada rincón de la mansión brillaba gracias a su meticulosidad, pero Alonso no podía ignorar su actitud reservada.
parecía más callada, casi distante. Se preguntaba si era solo su impresión o si Carolina se sentía culpable por algo. ¿Qué podría ser tan grave como para justificar aquel mensaje? Alonso decidió revisar una vez más las grabaciones de las cámaras, con la esperanza de encontrar otro comportamiento que explicara las acciones de Carolina. Pasó horas mirando los vídeos, intentando descubrir algún indicio sospechoso. Sin embargo, lo único que veía era a una mujer cumpliendo su labor con atención y profesionalismo. No había nada que indicara un comportamiento deshonesto. Entonces, la duda comenzó a pesar sobre él. ¿Se habría equivocado al sospechar de Carolina desde un principio? Recordó las conversaciones con algunos amigos que le advirtieron que no confiara demasiado en su personal doméstico, contándole historias de robos y traiciones. Tal vez esas historias lo habían influido, haciéndole ver sospechas donde no las había. Y aún así, la nota seguía siendo un misterio sin resolver. ¿Intentaba Carolina confesar algo o se trataba tan solo de un malentendido? Alonso resolvió no comentar nada con nadie, ni siquiera con sus amigos de mayor confianza. Quería enfrentar este asunto a solas, abordándolo de manera directa con Carolina cuando llegara el momento oportuno. Conforme pasaban los días, Alonso comprendía que no se trataba únicamente de descubrir una verdad. Esta experiencia le estaba enseñando algo más profundo: la dificultad de juzgar a las personas sin conocer sus auténticas intenciones. Sentía que pronto llegaría el momento de afrontar la verdad, cualquiera que fuera. Una noche, mientras reflexionaba en su estudio sobre el tema, sintió el impulso de revisar de nuevo la nota que había dejado Carolina. La tomó de su escritorio y la examinó con atención, como si pudiera revelar alguna pista adicional. La sencillez de las palabras lo impresionó una vez más. No había nada ambiguo, nada que pudiera malinterpretarse, pero el misterio persistía. Con la mansión sumida en el silencio de la noche, Alonso se dio cuenta de que estaba cansado de esperar. La duda lo carcomía, y la única manera de poner fin a esa situación era enfrentarse directamente a Carolina. Decidió que hablaría con ella a la mañana siguiente, pero no de manera agresiva. Quería comprender, no acusar. Se propuso escuchar su versión sin interrumpirla ni juzgarla, hasta conocer la verdad completa. A la mañana siguiente, Carolina llegó puntual, como siempre. Alonso la observó entrar por la ventana de su estudio. Vestía su uniforme de trabajo y llevaba una pequeña bolsa cruzada, la misma que utilizaba todos los días. Caminaba con la misma calma de costumbre, saludando amablemente a los otros empleados en el pasillo. Alonso aguardó a que Carolina terminara de ordenar la entrada principal antes de llamarla a su despacho. Cuando ella entró, parecía sorprendida por la invitación. Alonso la recibió con una sonrisa cordial, tratando de que se sintiera cómoda. Le ofreció una silla frente a su escritorio y se sentó delante de ella. «Carolina», comenzó con voz serena, «quiero hablar contigo de algo que me ha impactado mucho. Encontré la nota que dejaste en la cómoda de la biblioteca». Carolina palideció un poco y bajó la mirada, apretando nerviosamente las manos. Alonso se dio cuenta de que estaba más afectada de lo que había imaginado. «No te estoy acusando de nada», añadió con rapidez. «Solo quiero entender por qué la dejaste». Se hizo un silencio en la habitación. Carolina respiró hondo, visiblemente emocionada. Aquella era su oportunidad de revelar la verdad que había ocultado durante demasiado tiempo, y Alonso se preparó para escucharla sin dejarse llevar por sus prejuicios. Carolina guardó silencio durante unos instantes, con las manos temblorosas sobre su regazo. Alonso observaba cada uno de sus movimientos, intentando descifrar las emociones que cruzaban su rostro. Vergüenza, quizás un poco de alivio. Al fin, Carolina alzó la mirada y empezó a hablar con voz casi susurrante. «Señor Alonso, ni siquiera sé por dónde empezar. Sé que la nota lo ha confundido, pero me sentía obligada a escribirla.
No podía seguir trabajando aquí sin tratar de enmendar un error cometido, aunque no fuera intencional. Alonso guardó silencio, invitándola a continuar. Carolina tomó aire y prosiguió. Hace unas semanas, mi hija Marisol vino conmigo a la mansión. Nunca lo hago, pero ese día no tenía con quién dejarla. Le dije que se quedara en la sala y que no tocara nada mientras yo terminaba las labores de limpieza, pero ya sabe cómo es la curiosidad de los niños. Cuando regresamos a casa, noté que tenía algo en el bolsillo, una pequeña suma de dinero. Le pregunté de inmediato de dónde lo había sacado, y asustada, me confesó que lo encontró en una de las cómodas de la biblioteca. Ella no sabía que estaba mal, pensaba que no era importante. Carolina se estremeció al recordar aquel momento. Me sentí mortificada. Quería devolverlo enseguida, pero temía que usted creyera que yo lo había tomado. Entonces decidí apartar ese dinero día tras día, y cuando por fin reuní toda la cantidad, dejé la nota en la cómoda, esperando que usted la encontrara y entendiera que no había sido un acto malintencionado. Mi hija nunca quiso hacer algo indebido. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Carolina mientras concluía. Jamás intenté aprovecharme de su confianza. Todo lo que hago es por el bien de mi hija. Alonso se quedó sin habla. Sus sospechas se habían revelado infundadas, y la verdad era mucho más humana y conmovedora de lo que imaginó. Tras el relato de Carolina, la habitación quedó en un silencio cargado de emoción. Alonso permaneció inmóvil en su silla, intentando asimilar lo que acababa de oír. Tenía las manos entrelazadas y su mirada se posó un instante en la nota, aún sobre la mesa. Cada palabra escrita en aquel trozo de papel cobraba ahora un significado completamente distinto. Carolina, sentada frente a él, parecía esperar un juicio, alguna reacción que rompiera la angustiante espera. Alonso alzó lentamente la mirada hacia ella y por primera vez no vio únicamente a una empleada, sino a una madre valiente, una mujer que hacía todo lo posible por corregir un error inocente cometido por su hija. «Carolina», dijo al fin, con una voz más suave de lo que ella esperaba. «No sé ni qué decir. La verdad es que me he equivocado contigo. He tenido dudas que nunca debí tener, y por ello te pido disculpas». Carolina pareció sorprendida por la sinceridad de sus palabras, pero Alonso continuó. «Entiendo por qué dudaste en decírmelo de inmediato. Puedo imaginar lo difícil que debió de ser enfrentar esta situación, pensando en cómo podría afectar tu trabajo y tu vida. Pero quiero que sepas que estoy impresionado por tu honestidad». Alonso se puso de pie y tomó la nota, observándola una vez más. «Esto no es una señal de culpabilidad, sino de honestidad. Demuestra cuánto valoras la confianza de quienes te rodean, pese a las dificultades». Carolina bajó la mirada, tratando de contener las lágrimas. Alonso se inclinó un poco hacia ella y con un tono serio pero amable, añadió: «Ahora comprendo que mi desconfianza era infundada, pero quiero preguntarte algo. ¿Por qué no viniste a mí en cuanto sucedió?». Carolina alzó la vista y respondió con voz temblorosa: «Tenía miedo de que no me creyera. En el pasado me juzgaron sin dejarme explicar. No quería arriesgarme a perder este trabajo. Es todo lo que tengo para cuidar a mi hija». Aquellas palabras, llenas de vulnerabilidad, conmovieron profundamente a Alonso. Sabía que aquella conversación representaba un punto de inflexión para ambos. Se recostó en el respaldo de su silla, dejando que las palabras de Carolina resonaran en su mente. Su primer instinto había sido justificarse, argumentar que era normal proteger sus bienes. Sin embargo, cuanto más reflexionaba, más se daba cuenta de que su desconfianza no solo era precaución, sino que estaba alimentada por prejuicios arraigados que ni él mismo había reconocido. «Lo que me has contado», comenzó Alonso con una calma que ocultaba su agitación interior.
no solo es una muestra de tu honestidad, sino también una lección para mí. Admito que cuando vi tu nota, pensé lo peor, sin imaginar que hubiera otra explicación, que detrás de tu gesto hubiera toda una historia. Carolina guardaba silencio, con el rostro aún tenso, pero se vislumbraba cierto alivio en su expresión. Alonso continuó. Me dejé llevar por mis preconceptos, influenciado quizá por historias pasadas que me volvieron desconfiado. Pero ahora entiendo que la confianza es un camino de doble sentido. Tú has demostrado merecerla, a pesar de todo lo que has enfrentado. Mientras hablaba, Alonso recordó un episodio de su juventud, cuando era un joven empresario y alguien lo acusó de tomar algo que en realidad nunca había tocado. La humillación y la ira que sintió volvieron a su memoria y comprendió cuán doloroso era ser juzgado sin oportunidad de defensa. Quiero enmendar mis errores, no solo por haber dudado de ti, dijo con determinación, sino también por no haber comprendido inmediatamente tu dedicación y tus sacrificios. Nunca debí haberte puesto en esta situación. Carolina se quedó atónita ante sus palabras. No esperaba tanta apertura por parte de Alonso, a quien siempre había percibido como distante e inaccesible. Aquella conversación, nacida de la desconfianza, se estaba transformando en un momento de conexión humana que cambiaría la vida de ambos. Por primera vez, Alonso se dio cuenta de que su papel como empleador no era solo el de mandar, sino también el de comprender y apoyar a quienes lo rodeaban. Después de la larga conversación con Carolina, Alonso reflexionó sobre cómo restablecer la confianza. Comprendía que no bastaba con disculparse, debía demostrar concretamente que valoraba la situación. Decidió hacer algo que jamás había hecho antes con sus empleados. Al día siguiente, convocó a Carolina en la sala principal de la mansión. Ella entró con cierta timidez y Alonso la recibió con una sonrisa sincera, haciéndole señas de que se acercara. Sobre la mesa había un sobre blanco y una libreta con la cubierta azul. «Carolina», comenzó Alonso con tono firme pero amable. «He pensado mucho en todo lo que me contaste. Quiero que sepas que no solo creo en tu versión de los hechos, sino que valoro profundamente tu honestidad y tu valentía al compartirlo». Carolina, visiblemente conmovida, miraba el sobre y la libreta con curiosidad. Alonso tomó el sobre y se lo ofreció. «Esta es una pequeña cantidad que quiero que aceptes. Sé que tu objetivo es darle un mejor futuro a Marisol, y creo que esto puede ayudarte a dar el primer paso». Con manos temblorosas, Carolina abrió el sobre y encontró un cheque con una cifra que nunca habría imaginado. «Señor Alonso, no puedo aceptar una suma tan grande», balbuceó, luchando por contener las lágrimas. Alonso sonrió con calidez y replicó: «No es un regalo. Considéralo una inversión en el futuro de Marisol. He visto cuánto estás dispuesta a sacrificarte por ella, y creo que merece todas las oportunidades posibles». Luego tomó la libreta azul y se la entregó. «Y esto es para ti. Es un diario. Quiero que anotes en él cada pensamiento, cada meta, cada sueño que tengas para ti y para tu hija. Te ayudará a recordar lo fuerte que eres y todo el camino que has recorrido». Carolina, abrumada por la emoción, no consiguió articular palabra durante unos segundos. Finalmente, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud, susurró: «Gracias, señor Alonso. Esto significa más de lo que puedo expresar con palabras». Ese día marcó el inicio de un nuevo capítulo, no solo para Carolina, sino también para Alonso, quien por fin había entendido el valor de la confianza y la empatía. En los días siguientes, el ambiente en la mansión de Alonso cambió. Carolina volvió a su trabajo con una renovada serenidad, mientras Alonso se mostraba más accesible y cercano. En ocasiones, conversaban un poco durante las pausas. Ella compartía anécdotas de la vida cotidiana de Marisol, mientras él le contaba recuerdos de su infancia, revelando un lado humano que hasta entonces mantenía oculto. Una mañana,
Mientras Carolina arreglaba flores frescas en el salón principal, Alonso entró con una expresión tranquila. «Carolina», dijo, interrumpiendo su labor, «he estado pensando en otra forma de ayudarte». Carolina se detuvo y lo miró con curiosidad. Alonso prosiguió. «Tengo una amiga que trabaja en una escuela privada aquí en Ciudad de México. Es una institución excelente y creo que Marisol podría beneficiarse mucho. Hablé con ella sobre tu situación y aceptó brindar una beca de estudio para Marisol». Las palabras de Alonso cayeron como un rayo. Carolina apenas podía creer lo que escuchaba. ¿Una beca?», titubeó de la sorpresa. «Es demasiado. No sé cómo agradecérselo». Alonso negó con la cabeza, sonriendo. «No tienes que darme las gracias. Lo importante es que Marisol tenga la oportunidad de crecer en un entorno que estimule sus talentos y la ayude a perseguir sus sueños. He visto lo que estás dispuesta a hacer por ella y quiero apoyarte en este camino». Carolina, sobrecogida, sintió cómo las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Permaneció en silencio unos instantes, buscando las palabras adecuadas, hasta que al fin dijo: «Señor Alonso, nunca imaginé recibir tanta generosidad. Marisol tendrá un futuro mejor gracias a usted. Jamás olvidaremos este gesto». Aquella conversación fue un punto de inflexión en la relación entre Alonso y Carolina. De pronto, dejaron de ser simplemente empleador y empleada, para convertirse en dos personas unidas por la empatía y la determinación de ayudarse mutuamente. Alonso, quien había iniciado toda esta historia con recelos y prejuicios, comprendió que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en las conexiones auténticas que establecemos con los demás. Conforme pasaban los días, Alonso se sorprendía con frecuencia pensando en cómo su percepción sobre la gente y las circunstancias había cambiado gracias a Carolina. Antes de ese suceso, mantenía una distancia emocional con sus empleados, viéndolos más como engranajes en su rutina diaria. Ahora comprendía que cada uno de ellos tenía una historia, un pasado y sueños que merecían respeto y atención. Una tarde, mientras Alonso se detenía ante la gran ventana de su despacho para observar el jardín donde Carolina acomodaba con dedicación los maceteros, recordó cuánto podía transformar la pasión y el empeño hasta la tarea más sencilla. Esa misma noche, tomó una decisión y convocó al resto del personal para una reunión informal. No era usual en él organizar algo así, pero sentía que había llegado el momento de dar un paso adelante como líder, y no solo como un jefe. Cuando todos se reunieron en el salón principal, Alonso aclaró la voz y comenzó a hablar. «Quiero agradecerles por todo lo que hacen aquí cada día. Sé que a veces no expreso lo suficiente mi reconocimiento, pero quiero que sepan lo agradecido que estoy por su trabajo y por la dedicación que ponen en cada detalle». Las miradas sorprendidas e interesadas de los presentes lo animaron a continuar. «Hace poco aprendí una lección muy importante. Comprendí que, por muy fácil que resulte juzgar a alguien por las apariencias, siempre hay una historia más profunda detrás de cada acción, y esa historia merece ser escuchada». Alonso hizo una pausa, mirando el rostro de Carolina entre los presentes. «Espero que todos ustedes sepan que aquí no son solo empleados, sino una parte importante de mi vida. Quiero ser un líder mejor para ustedes y hacer mi parte para apoyarlos, no solo en el ámbito laboral, sino también en sus objetivos personales». Esas palabras, sencillas pero sinceras, cambiaron el ambiente en la mansión. El personal comenzó a ver a Alonso bajo una luz diferente, la de un hombre que no solo daba órdenes, sino que estaba dispuesto a escuchar y a comprender. Para Alonso, aquel momento representaba un nuevo comienzo, una promesa de construir relaciones más auténticas y humanas con quienes lo rodeaban. Cada día, Carolina volvía a casa con un renovado sentido de esperanza. Por primera vez, vislumbraba un futuro más brillante.
no solo para ella, sino, sobre todo, para Marisol. La noticia de la beca había dado a su vida un giro que nunca habría imaginado. Cada tarde, tras terminar sus labores en la mansión, se sentaba con su hija y hablaban del futuro. Marisol, con sus enormes ojos curiosos, escuchaba con entusiasmo las historias sobre la escuela donde pronto estudiaría, un lugar lleno de oportunidades. Una tarde, Carolina decidió visitar aquella escuela. Quería conocer personalmente el sitio donde Marisol iniciaría un nuevo capítulo de su vida. El edificio era majestuoso, con grandes ventanales por donde entraba la luz del sol y patios repletos de niños que jugaban y aprendían. Carolina se sintió un poco intimidada al principio, pero la amable acogida del personal docente la tranquilizó de inmediato. Durante el recorrido, la directora le mostró las aulas y los laboratorios, explicándole cómo el programa estaba diseñado para potenciar las habilidades de cada estudiante. Carolina imaginó a Marisol sentada en esos pupitres, sonriente y llena de ganas de aprender. Por un instante, sintió que las lágrimas humedecían sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de alegría. Estaba viendo cómo se realizaba algo que había soñado durante años. La directora, al notar la emoción de Carolina, comentó con una sonrisa: «Su hija tendrá aquí todas las oportunidades para crecer. Se nota que usted es una madre que lo da todo por su bienestar». Carolina regresó a casa con el corazón rebosante de gratitud. Aquella noche, mientras arropaba a Marisol, le contó sobre la visita. «¿Sabes, amor? Muy pronto irás a una escuela donde podrás aprender todo lo que desees. Te convertirás en la persona que siempre has soñado ser». Marisol la miró con ojos relucientes y respondió: «Es gracias a ti, mamá. Eres mi heroína». Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Carolina. Cada sacrificio, cada dificultad que había enfrentado, valía la pena por ver a su hija crecer feliz. El sueño que antes parecía inalcanzable comenzaba a hacerse realidad, y Carolina sabía que todo se debía a su determinación y al apoyo incondicional que había recibido de Alonso. Mientras la vida de Carolina y Marisol tomaba un rumbo más luminoso, Alonso también experimentaba un profundo cambio interior. La vivencia con Carolina lo había llevado a reflexionar no solo sobre cómo manejaba sus relaciones personales, sino también acerca de su rol como empresario y líder. Un día, sentado en su oficina, Alonso hojeaba el cuaderno donde solía anotar ideas para sus proyectos. Mientras escribía, se dio cuenta de que había estado demasiado concentrado en el éxito material, descuidando los aspectos humanos y sociales de su labor. Decidió que era momento de realizar un cambio significativo, tanto en su vida personal como en su empresa. El primer paso fue convocar una reunión con sus colaboradores más cercanos. Alonso inició la charla con una franqueza que sorprendió a todos. «En los últimos tiempos, me he dado cuenta de que no siempre he valorado lo suficiente a las personas que me rodean. Quiero modificar esta actitud. Nuestro éxito no depende solo de las cifras, sino de cómo tratamos a quienes trabajan con nosotros y de la diferencia que podemos hacer en la vida de la gente». Propuso una serie de iniciativas para mejorar el bienestar de los empleados: horarios de trabajo más flexibles, programas de capacitación y un fondo para apoyar a quienes se encontrasen en situaciones complicadas. Pero no se detuvo ahí. Decidió lanzar un programa de responsabilidad social destinando parte de las ganancias de la empresa a proyectos educativos para niños de familias en desventaja, inspirado precisamente en la historia de Carolina y Marisol. Los colaboradores recibieron estas ideas con entusiasmo, y en poco tiempo la compañía comenzó a transformarse. Las nuevas propuestas no solo incrementaron la motivación y la satisfacción de los empleados, sino que también mejoraron la imagen pública de la empresa, atrayendo clientes y socios que compartían los valores de Alonso. Mientras tanto, en su vida personal, Alonso se volvió más presente y participativo con el personal de servicio,
deteniéndose de vez en cuando para charlar e interesarse sinceramente por sus historias y sus vidas. Para Alonso, aquello que había empezado como un caso de sospecha se había convertido en una lección de vida que lo hizo mejor no solo como hombre de negocios, sino como ser humano más empático y consciente. Las semanas transcurrieron y la mansión de Alonso se llenó de un ambiente más sereno y cooperativo. Carolina, ahora más confiada, desempeñaba su labor con una sonrisa que reflejaba la nueva esperanza que albergaba para su futuro. Marisol comenzó la escuela con entusiasmo, llegando cada día a casa con anécdotas llenas de alegría y curiosidad. Para ella, cada jornada era un descubrimiento, un paso hacia un futuro más prometedor. Alonso contemplaba todo aquello con satisfacción. El cambio en Carolina y Marisol era un testimonio del poder de la confianza y el apoyo mutuo. Él también se sentía distinto, menos distante, más atento a quienes lo rodeaban. Había aprendido que el verdadero valor no residía únicamente en el éxito personal, sino también en el impacto positivo que podemos tener en la vida de los demás. Una tarde, mientras Carolina se disponía a salir de la mansión, Alonso la detuvo en la puerta y le dijo: «Gracias, Carolina, no solo por lo que haces, sino por lo que me has enseñado. Yo también he cambiado gracias a ti». Carolina sonrió con sencillez y respondió: «Gracias a usted, señor Alonso. Ha transformado nuestras vidas. Era el comienzo de un nuevo capítulo para ambos. Para muchos, la gran ciudad de México representaba una urbe llena de contrastes, con rascacielos de arquitectura moderna que se erguían junto a casonas coloniales. Era un lugar donde la gente luchaba día a día por mejorar su calidad de vida, y también donde los sueños de superación podían volverse realidad con esfuerzo y dedicación. En cada rincón se oía el eco de risas infantiles, el bullicio de la vida cotidiana y el murmullo de miles de historias que, de manera silenciosa, tejían el tejido social de una metrópoli siempre en movimiento. Fue en este contexto vibrante donde las vidas de Alonso, Carolina y la pequeña Marisol se entrelazaron, recordándole al mundo que la honestidad, la confianza y la esperanza aún podían florecer en medio de la multitud, iluminando el camino de quienes se atreven a creer en un mañana más amable.